Confiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Siempre confiar en Cristo. Cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Damos gracias por este tiempo, amén. Gracias, Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, por darnos la oportunidad de estar aquí presentes por tu causa, Señor. Gracias, Padre, porque nos diste como regalo, un regalo que no podemos imaginar, asimilar ni pensar, sino es dado por ti, Señor, por tu Santo Espíritu, quien nos convence de tu obra, Señor. Gracias, porque todo esto es tuyo, ahora comprendemos y no de nosotros. Ayúdanos cada día como tú quieres que seamos santos, Señor, porque una vez más entendemos que esta es tu obra, Señor, y no nuestra. Pero aquí estamos, Señor, porque queremos ser responsables con lo que nos has mostrado, Señor. Gracias por este tiempo, en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Continuamos con un cántico más que nos expresa la obra de Cristo y que nosotros no somos prácticamente nada para contribuir en ello, sino que Él lo hace todo a través de Cristo. No soy yo, sino Cristo en mí. Cantemos todos. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo. Mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad, no soy yo, sino Cristo en mí. Tinieblas hay, mas no soy olvidado, pues junto a mí el Salvador está. Si débil soy, gozoso en el avanzo, pues su poder en mí se mostrará. Me aferro a Él, es mi pastor y escudo. Por profundos valles me guiará. Él la noche venció,
su victoria me dio. No soy yo, sino Cristo en mí. No temeré, he sido perdonado. Seguro estoy, el precio Él ya pagó. Su sangre dio, sufrió por mis pecados. Resucitó, la muerte derrotó. Me aferro a Él, ya no soy condenado. Es Jesús, mi fiel intercesor. Las cadenas rompió, libertad me otorgó. No soy yo, sino Cristo en mí. Quiero seguir a Cristo mientras viva, pues prometió llevarme hasta su hogar. Estando aquí, renueva Él mi vida, hasta llegar al gozo eternal. Me aferro a Él, mi única esperanza, a Jesús, la gloria y el honor. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. No soy yo, sino Cristo en mí. Sigamos también cantando de la misma esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Cristo es nuestra esperanza en vida y muerte. Nuestra esperanza en vida y muerte, Cristo es, en quien confía nuestro ser, pues nuestras almas son de Él, quien nos sostiene con poder. Todo decreto suyo es, quien nos sustenta hasta el final. En su amor firme estaré. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Qué gran verdad, paz nos dará. Bueno es Dios, donde su gracia se hallará, en la sangre del gran Redentor, quien nos da fe cuando hay temor, quien tiene todo en su control, quien nos acerca hacia Él. A Cristo nuestra roca fiel. Oh, canta, aleluya,
esperanza eterna, oh canta aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Y al morir yo cantaré, vive, vive, y en recompensa le veré. Vida eterna hay en él, y levantado yo seré, ya sin pecado estaré. El gozo no terminará, con Cristo siempre estaré. Oh, canta aleluya, esperanza eterna, oh, canta aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Oh, canta aleluya, esperanza eterna, oh, canta aleluya, confiesen hoy y siempre que nuestra esperanza Cristo es. En vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Amén. Vamos a pasar a la parte de las ofrendas. Damos gracias también por este tiempo. Una vez más, gracias, Señor, por este tiempo que nos permites compartir tus alabanzas, Señor, centradas en ti, que nos alimentan y nos ayudan a entender más de tu gracia y tu voluntad. Te pedimos, Señor, por el tiempo de las ofrendas, que seas tú ayudándonos a conocer, Señor, para por medio de esta manera dar conforme a las gracias y las bondades que tú nos impartes en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a administrar nuestro tiempo, nuestro dinero, para poder servirte, Señor, en tu obra, en tu ministerio, de esta manera poder ser parte de tu voluntad, Señor, y no mucho menos con las finanzas, Señor, que sabemos que de esto viene de ti, Señor, tú nos lo prestas, tú nos lo das para poderlo administrar, Señor, y poder, pues, ayudar con el ministerio en el que tú nos has puesto, Señor, y de esta manera poder, Señor, contribuir para que el Evangelio, Señor, y tu voluntad sean diversificadas, Señor, según lo que tú mandas en la palabra, sabiendo, Señor, que tú eres el autor de esto, Señor, y el autor y consumador, pero tenemos una responsabilidad con la que tenemos que cumplir, Señor. Gracias por este tiempo. Amén. Mientras, hermanos, cantad alegres al Señor. Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier. Servidle siempre con fervor, obedecedle con placer. Con gratitud canción alzad al Hacedor que el ser nos dio, al Dios excelso adorad, que como Padre nos amó. Reconoced que es Dios y Rey, nuestro potente Creador. Ovejas somos de su grey, y pueblo suyo por amor. Con alabanza y gozo entrad a la presencia del Señor.
al soberano aclamad y bendecidle con fervor. Nuestro hermano invitado. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Oremos. Señor, gracias te doy por este tiempo que tú nos has permitido tener el día de hoy, Dios. Gracias por tu gran misericordia, por tu gran amor, por tu gran bondad para por nosotros, Señor. Porque es un privilegio estar aquí, Señor. Hombres tan malvados, mujeres tan perversos que estamos aquí, Señor, y tú nos has salvado y te agradecemos, Señor. Ayúdanos a que esta palabra, tu palabra, Señor, sea redarguyendo en cada uno de nuestros corazones, Señor. Y aquellas personas que no son salvas, Señor, te pido misericordia por ellas también, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como introducción quería hablar sobre un pasaje de Lucas 6:45, es un pasaje conocido y dice: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que dice este pasaje aquí? Este pasaje dice de que lo que nuestra boca dice es lo que hay en nuestro corazón. Sabiendo que el corazón uno puede encontrar el intelecto, la voluntad, deseos y la cosmovisión de las cosas. Eso quiere decir que en una conversación
uno puede saber mucho de lo que hay en el corazón de una persona. Y eso es lo que vamos a ver ahora, una conversación entre Jesús y dos malhechores. Y he dividido este texto que vamos a ver el día de hoy, desde el versículo 39 hasta el versículo 43, en tres partes. El primero, el malhechor obstinado de espíritu. La segunda parte, el malhechor pobre de espíritu. Y la tercera, la respuesta de Jesús. Antes de entrar a este texto, quiero dar un poco sobre los acontecimientos que hubieron antes de llegar a este punto de aquí. Sabemos que Jesús estuvo en el monte de Getsemaní, angustiado de espíritu por todo lo que le iba a acontecer. Luego de esto, Judas lo traicionó y fue llevado donde el sumo sacerdote, donde lo inculparon falsamente. Lo golpearon, lo humillaron, y en medio de todo esto, uno de sus discípulos, Pedro, lo negó 3 veces. En la mañana ya fue al Sanedrín y lo declararon culpable. Lo declararon blasfemo a Jesús. Jesús luego fue donde Poncio Pilato. Este no halló fallo en Jesús. Y lo llevaron luego donde Herodes, quien lo menospreció y lo humilló. Regresó luego donde Poncio Pilato, y fue ahí que, sabiendo de que en ese día podía liberar a uno de los malhechores, Jesús, y que liberaran a Barrabás. Luego de eso, Jesús cargó la cruz hacia el Calvario. Y estando ya crucificado, todos empezaron a burlar de Jesús. Los líderes religiosos, los soldados, las personas que pasaban por ahí. Era una comedia hacia Jesús. Entonces vemos que a través de toda esta parte de aquí, Jesús recibió azotes, humillaciones, blasfemias y traiciones. Y luego de todo esto llega esta conversación en el que intervienen unos malhechores. Pero ¿qué nosotros podemos saber de estos malhechores? Bueno, en realidad no hay mucha información de ellos. Lo que sí podemos saber es que ellos cometieron un crimen que por certeza no sabemos qué es. Sabemos en la historia de que aquellas personas que eran crucificadas era porque habían cometido una alta traición a Roma. A Mateo 27:38, ahí podemos encontrar que dice: entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Esta palabra, podemos entonces concluir aquí que ellos eran ladrones, pero en realidad esta palabra en griego también, según su contexto, puede significar rebelde o sedicioso. Y esto lo sabemos porque en Marcos, en Juan 18:40, se lo llama Barrabás un ladrón. Y vemos que en Marcos 15:7 se dice de él: y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de un motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Entonces sabemos que esta misma palabra se la utiliza a Barrabás, quien no era un ladrón en sí, sino que se lo había acusado de ser un sedicioso, de haber cometido un botín, y que en ese motín había ocurrido un homicidio. Entonces no tenemos certeza de qué crimen hayan cometido estos malhechores. Pero algo que sí sabemos con certeza es que ellos no eran personas dignas de ser honradas. Porque podemos ver en Marcos 15, 31 al 32, y que dice así: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Luego dice el versículo 32, siguiendo: también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Podemos ver aquí que algo que sí podemos saber por certeza es que estos malhechores eran personas que en medio de su agonía, en medio del quebranto físico que estaban sufriendo, eran capaces de injuriar a una persona que estaba en su misma condición. Eran hombres muy perversos, muy perversos. Pero ahora vamos a ver en este pasaje, en esta conversación que vamos a estudiar, que hubo un cambio.
que uno de ellos continuó con esa misma obstinación y otro no. Y el texto empieza así, en Lucas 23:39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué podemos ver en este malhechor? ¿Qué es lo que su conversación, qué es lo que esa conversación, qué podemos conocer de su corazón? De él mismo. Primero, que él era un ciego espiritualmente. Esta palabra que él primero le injuriaba a Jesús. Esta palabra en griego tiene dos significados. Una, cuando se dirige hacia una persona, puede significar calumnia, difamación o maldecir a esa persona. Y cuando se dirige a un ser divino, esta palabra se la traduce como blasfemia. Pero Lucas, tanto en el libro de Lucas como en Hechos, siempre utilizó esta palabra para dirigir alguna palabra impía para un ser divino. Como por ejemplo en Lucas 12:10, nosotros tenemos esta misma palabra de aquí, injuriaban. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemara, ahí está la palabra, contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Entonces podemos entender que una mejor traducción para esta palabra que tenemos aquí de injuriaba es que blasfemaba. Entonces este malhechor blasfemaba contra Jesús. ¿Y cuál era la blasfemia? Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Para entender esto de aquí, nosotros podemos ver las 4 principales blasfemias que se dijeron, que tienen registrados los evangelios que se dirigieron a Jesús. Y yo las tengo aquí y las voy a leer. La primera es: tú que destruyes el templo y los vuelves a edificar en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Otra blasfemia que se dirigía a Jesús es: a otro salvó y a sí mismo no puede salvar. Otra blasfemia era: si eres el rey de Israel, baja ahora de la cruz y te creeremos. Y por último tenemos la que está en este texto: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. ¿Qué factor en común existen en estas blasfemias que tanto como había mencionado los soldados, los líderes religiosos, las personas que pasaban por ahí y estos 2 malhechores habían dicho? ¿Cuál es el factor común? Que de una manera cómica tentaban a Jesús. Era como que si ellos dijeran: bueno, si tú te haces llamar un rey, si tú dices que eres el Hijo de Dios, vamos, demuéstralo. Sálvate a ti mismo, demuestra tu poder, demuestra tu soberanía. Era como que si de manera cómica se dirigieran a Jesús y le dijeran: vamos, demuéstranos, muéstranos que tú verdaderamente eres quien dices ser. Era una forma horrible de dirigirse a Jesús, quien sí era el rey, quien sí era el Mesías y quien sí tenía la capacidad de salvarse a sí mismo. Pero esto solo demuestra algo de todos los que estaban ahí, que eran ciegos espirituales, estaban cegados en sus delitos y pecados. Y esto podemos verlo, y esto lo habla en 2 Corintios 4, del versículo 3 al 4. Si podemos ir a 2 Corintios, en donde hablan acerca de esta característica de las personas que están ciegos espiritualmente, podemos ver aquí que dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí claramente dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Es decir, que toda persona que es incrédula, que es no creyente, está ciega espiritualmente. Y esto era este malhechor. Esto eran las personas que estaban ahí. Estaban ciegas espiritualmente. Luego, otra característica que podemos ver acerca de este malhechor es que era un hombre sin culpa. No tenía ni una gota de vergüenza ni remordimiento acerca de lo que él había hecho.
¿Qué es lo que él dijo al final de su blasfemia? Sálvame a mí. Él quería huir de la condena impuesta a los romanos. Es como un criminal que tenemos ahora, aquí en Ecuador, que los atrapan. ¿Y qué es lo que hacen ellos? En vez de reflexionar, de decir, bueno, he cometido crímenes, me merezco la condena, merezco ir a la cárcel, lo que le imponga, los criminales lo que buscan es sobornar, buscar, decirle al juez que por medio de sobornos que lo liberen, decirle a su abogado que haga ciertas piruetas para que ellos salgan inocentes. Podemos ver personas que han cometido crímenes que no sienten ninguna gota de remordimiento, porque quieren liberarse de las consecuencias de sus actos, de sus crímenes. Bueno, este criminal que tenemos aquí era lo mismo. Él pedía ser salvado de la cruz, de la condena que él estaba recibiendo. Uno podría decir, bueno, esto tal vez era una burla, pero yo creo que iba más allá de una burla. Yo considero que este criminal tal vez pensaba, si verdaderamente este es el Hijo de Dios, a la final si lo tiento tanto, o si verdaderamente este tiene autoridad, a la final lo tiento tanto que puede llamar a algunas personas, secuaces, lo que sea, y lo puede liberar, o de cierta manera milagrosa, a la final él sí puede y me puede liberar. Pero el punto aquí es que este criminal no tenía ni una gota de culpa, ni una gota de culpa. No quería ser librado de esta condena que le habían impuesto a ellos. Luego también, por último, podemos ver de él, también podemos saber aquello que él no dijo. Porque ¿qué no había en sus palabras? Porque él estaba al borde de la muerte. No era cualquier cosa, estaba a punto, tal vez a minutos de morir. Pero él no reflexionó en aquello, no había temor. En él no había un sentido de que estoy a punto de enfrentarme a lo desconocido, a la muerte. Pero en él no había nada de eso. En él solo tenía en todo su dolor, en toda su angustia física, él lo único que tenía la capacidad de blasfemar contra aquel que tenía al lado, aquel que estaba en su misma condición, en la misma condena de él, a pesar de que Jesús era inocente, a pesar de que estaba en la misma condena de él, impuesta por los romanos. Él se burlaba de Jesús. Entonces él no tenía un temor a la muerte, no había un temor en él. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis 9, 20, 21, en personas que son similares a este malhechor. Hablando de las personas que estaban en la tribulación, Apocalipsis 9, 20, 21, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, hablando de las plagas que cayeron por el juicio de Dios, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni sus fornicaciones, ni de sus hurtos. ¿Qué podemos ver aquí? Que este criminal, al igual que los que están aquí, no sentía un peso por su pecado. No, a pesar de que estaba en esa condición, a pesar de que él había sido ya condenado, estaba recibiendo el castigo por sus actos, él no sentía ese peso. Es un cuadro triste, en verdad, para alguien que está a punto de morir. Pero ahora aquí viene la pregunta. ¿Acaso este que está aquí, este malhechor, refleja tu vida también? Porque si tal vez tú todavía que estás aquí no reconoces lo malo que eres, si tal vez tú que estás aquí todavía no piensas en la vida después de la muerte, simplemente vives por vivir y no tienes un sentido de culpa en tu corazón, si tal vez tú que estás aquí piensas cuando se te pregunta qué pasará contigo cuando mueres y dices, bueno, no sé, Dios va a decidir, no tienes un sentido de urgencia por lo que te pueda acontecer el mismo día de hoy, entonces estás muerto espiritualmente y eres como este malhechor, eres un ciego espiritual. Y ahora también haciendo un paréntesis, porque uno puede pensar, bueno, pero tú me estás hablando de un criminal, de alguien que ha cometido actos que son dignos de ser, en el contexto de ahora, llevado a la cárcel o tal vez a la pena capital. Pero yo no soy así, yo no he cometido ningún acto que me lleve a la cárcel. Pero déjame decirte que si tú piensas de esta manera, entonces eres alguien
que también está ciego espiritualmente. Porque tú comparas tu moralidad bajo tu propio estándar, que es limitado. Pero el ser humano no debe compararse con ese estándar, sino con el estándar divino, que es el estándar de Dios. Y ese estándar lo podemos encontrar en Santiago 2:10. En Santiago 2:10 podemos encontrar cuál es el estándar de Dios y cuál es el estándar por el que todos los que estamos aquí vamos a ser juzgados en el día del juicio. Santiago 2:10 dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Este es el estándar por el que Dios nos va a juzgar. Este es el estándar por el que cada persona va a tener que pasar enfrente. Si tú cometes un solo pecado, ya eres culpable de la ley. Ya eres digno de la condena. Como dice Mateo 5:48, Jesús dijo, sed santos como mi Padre que está en los cielos es santo. Ese es el estándar. ¿Y por qué el estándar de Dios es tan alto? Te puedes preguntar. Bueno, porque Dios es santo y Él no va a rebajar su estándar por pecadores como nosotros. Por eso es que la Biblia no divide este mundo en buenos y malos. La Biblia solo encasilla el mundo en un solo punto, que es que todos hemos pecado y todos hemos caído y todos estamos bajo la ira de Dios. Romanos 3:10-12 dice, como está escrito, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno solo. Entonces, ¿qué pasa si uno no llega a ese estándar, que en sí es la perfección? Bueno, Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué debe producir en nosotros ese estándar? ¿O qué debe producir en ti? Tú que estás aquí tal vez y no sientes que hay un peso en tu pecado, no sientes que haya culpa, ni siquiera tienes temor al juicio o a lo que viene después de la muerte. En realidad, este alto estándar, esta ley de Dios, lo que debe producir en el corazón del hombre es lo que dice Romanos 3:19. Y dice, pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dicen los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esta es una reacción correcta ante el alto estándar de Dios. Es que nuestra boca se cierre, es decir, que no haya ninguna excusa. No es que yo tuve una infancia conflictiva, no es que yo tuve algunos problemas, ninguna excusa. Ante ese estándar tan alto, nuestra boca debe estar cerrada y saber de que estamos bajo el juicio de Dios. Entonces, si tú estás aquí y todavía no has visto esa maldad que hay en tu corazón y no hay culpa y no hay temor del juicio, debes reconocer de que estás totalmente ciego y que tu reacción debería ser callarte, simplemente no decir nada ante Dios y saber que estás bajo el juicio de Él. Pero hay esperanza, y esta esperanza la podemos ver en el segundo malhechor, porque recordemos que los dos malhechores blasfemaban contra Jesús. Los dos malhechores al principio injuriaban contra Jesús y se unían a esa comedia divina. Pero cuando entramos a esta conversación, podemos ver que a diferencia de anteriormente, solo uno empezó a blasfemar contra Jesús y el otro estaba callado. Y ahora entramos a este segundo punto, que es el malhechor, que lo podemos describir como alguien pobre en espíritu. Y eso lo podemos ver desde el versículo 40 al 41, que dice, del 40 al 42, que dice, respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún tú temes a Dios, estando bajo la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué podemos aprender de este malhechor? ¿Qué podemos ver de lo que él ha dicho que podemos aprender de él? Bueno, primero podemos ver que él respondió al otro y le reprendió. Él se metió en la conversación, porque este malhechor estaba conversando con Jesús, estaba blasfemando a Jesús. Y el otro estaba callado, pero de repente él se metió en la conversación y no solo se metió, lo reprendió. Esta palabra de reprender
quiere decir es una intensa aprobación, es como que lo mandó a callar intensamente. Pero ¿por qué él se metió y por qué con tanta intensidad? Bueno, es porque el otro malhechor con sus palabras lo había metido a este de aquí. Porque el otro malhechor dijo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Como que metiendo al otro malhechor. Entonces cuando él escuchó eso, lo reprendió. Como que diciendo, no me metas en tu blasfemia. Yo ya no quiero participar en la blasfemia. Yo ya no pienso como tú. Ya no quiero pertenecer a esas blasfemias que tú estás diciendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué a diferencia? ¿Qué es lo que había cambiado en él? ¿Por qué antes él blasfemaba junto contra el otro malhechor, contra Jesús? Pero ahora ya no se metía, pero inclusive lo reprendía al otro que estaba blasfemando. ¿Qué había en su corazón? Bueno, en su corazón había un temor al juicio divino. Dice, ¿acaso tú no temes a Dios estando bajo la misma condena? El otro criminal, como vimos anteriormente, era un irreverente ante su situación. No tenía un sentido, estaba ciego espiritualmente y no sabía que él estaba a punto de morir y de recibir la condena de Dios. Pero en cambio este malhechor ya había un sentido de miedo. Ella le temía a Dios, pero ¿por qué le temía a Dios? Porque estaba bajo condenación. Él sabía que era culpable. A diferencia de muchas personas que pueden decir, bueno, si yo muero hoy no sé a dónde voy a ir. O bueno, Dios va a pesar mis obras buenas, mis obras malas, y vamos a ver cuál pesa más. Entonces, a raíz de eso, voy a salir inocente o culpable. Él no estaba en ese plan. Él ya sabía que si ese mismo día que él ya iba a morir, él iba a ser culpable. Su veredicto ya estaba dictado. Para él no había duda. Estaba 100% seguro que iba a ser culpable delante de Dios. Y esa condena, creo yo que era doble, porque él entendió que estar bajo la condena de Dios era de que por consecuencia de sus actos, él estaba siendo crucificado ahora. Por cualquier crimen que ella haya cometido, él estaba recibiendo la condena de la crucifixión. Que los romanos eran un simple instrumento, que el que lo había impuesto en esa cruz era el mismo Dios. Pero entonces yo pienso que tal vez él pensó, bueno, si esta condena de ahora es así de fuerte, que es estar crucificado, que es haber recibido azote, entonces ¿qué será de ese castigo divino cuando muera? Él entendió lo que Lucas 12:5 dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Él temía a Dios, porque él sabía que él tenía la potestad de con su ira divina castigarlo a él. ¿Y cuál es el castigo? Bueno, esto podemos verlo en 2 Tesalonicenses 1, versículo 8, para conocer cuál es el castigo de aquellas personas que no están en paz con Dios, que no obedecen su evangelio. En 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9, dice, y en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene el castigo, los cuales sufrirán pena de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este es el castigo para aquellas personas que no obedecen el evangelio de Dios. Eterna perdición. Y esta es la característica de este castigo, es eterno. No es algo limitado, no es algo en que uno puede decir, bueno, es momentáneo. No, es eterno. Es una eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios. Y este es el castigo, y esto es lo que él temía. ¿Qué es lo segundo que nosotros podemos ver de este malhechor? Lo segundo que nosotros podemos ver es que él reconoció su culpa. Él reconoció su culpa. Porque él dice, siguiendo el versículo, nosotros a la verdad justamente padecemos. La palabra justamente nos da a entender de que esto era algo legítimo, que su sufrimiento, que el castigo que le habían impuesto era algo justo.
Él estaba diciendo que era justo la condena que él estaba recibiendo. Él no decía, bueno, esto es demasiado pesado para mí. Lo que yo he hecho no merece lo que estoy sufriendo ahora. No merece la ira de Dios. No, él no estaba en ese plan. Él sabía y él reconoció su culpa, que era totalmente justo lo que estaba pasando. En Nehemías, capítulo 9, versículo 33, podemos ver a Nehemías diciendo lo mismo que este malhechor de aquí, reconociendo que ese exilio que había sufrido el pueblo de Israel, reconociendo que cuando los babilónicos vinieron y hicieron pedazos de esa ciudad, mataron a sus esposas y a sus hijos, todo eso, ese sufrimiento que ellos pasaron, todo ese exilio que ellos tuvieron, Nehemías dice esto de aquí. En Nehemías 9, versículo 33 dice, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nehemías entendió, Dios, tu castigo no es ligero, tu castigo no es algo pequeño para lo que yo he cometido, tu castigo es justo. Y esto es lo que él entendía que su castigo era justo, de que no se habían pasado en la intensidad del castigo, era justo. Y esto es lo que cada uno debe entender de uno mismo. Luego, ¿por qué él sabía que era justo la condena que él había recibido? Siguiendo con el versículo en Lucas, dice, porque recibimos lo que merecieron nuestros actos. Esta palabra, merecieron, quiere decir como que está a la altura de algo. Es decir, que él lo que decía es que el castigo impuesto está a la altura de lo que yo he hecho. Es debido a mis actos, es debido a lo que yo he cometido, que este castigo está a la altura. Pero ¿por qué él decía esto? Porque alguien que estaba a punto de morir, que había sufrido una crucifixión, que estaba bajo la ira de Dios, ¿por qué podía decir que todo lo que estaba sufriendo estaba a la altura de sus hechos? Porque sentía culpa, porque tenía una intensa culpa, y cuando uno llega a ese punto de reconocer que el pecado que ha cometido, no solo delante de un hombre, sino delante de un Dios santo, es tan grande, uno se llena de culpa. Y cuando está lleno de culpa, uno reconoce que no merece nada bueno de Dios. Reconoce que en verdad uno no puede exigirle nada a Dios, porque lo único que merece es la condena eterna. Y esto hace eco a la parábola de hijo pródigo, si podemos leer en Lucas 15, 17, que el hijo pródigo sintió lo mismo, ejemplificó lo mismo que es lo que este criminal estaba sintiendo aquí. En Lucas 15, 17 al 19, dice así, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Como sabemos, esta parábola, el hijo le había pedido la heredad al padre, que era como decir que ya lo quería ver muerto el padre, y había pedido su heredad a pesar de que el padre todavía estaba vivo. Era algo visto de una manera abominable en esa época. Entonces el hijo, con toda esa heredad que el padre había hecho con tanto esfuerzo, lo despilfarró y perdió todo lo que el padre le había dado. Entonces el hijo estaba tan lleno de culpa y en este momento entró en sí, y aquí fue que dijo, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, es decir, como un esclavo. Él se iba a acercar al padre, pero no a decirle y a exigirle, bueno, he regresado, regrésame todo lo que tengo, quiero tener el mismo privilegio como un hijo tuyo. No, él decía, yo no merezco eso. Yo solo merezco ser tu esclavo nada más. Yo no merezco nada de ti. Yo he cometido una alta traición a ti. Entonces lo único que merezco es ser tu jornalero, es ser un esclavo tuyo, nada más. Y esto es lo que sentía este malhechor. Este malhechor entendía que él no merecía nada bueno de Dios, que era justo el castigo que estaba recibiendo. No podía decir que era algo injusto. Y por último, lo que podemos ver de este malhechor es que tenía un entendimiento de verdades divinas. Porque lo último que él dijo, que le dijo al otro criminal,
es: mas este, hablando de Jesús, ningún mal hizo. Él hizo un contraste entre ellos y Jesús. Él dice: a diferencia de nosotros, Él es inocente. Él es inocente. Pero uno podría decir de que tal vez Él creía que Él lo que decía con estas palabras era de que Él no había cometido ningún crimen que hubiese sido meritorio para que lo lleve a la cruz. Pero yo creo que lo que Él estaba diciendo no solo era que Jesús no había cometido esos crímenes graves que lo lleven a la cruz, sino que Él estaba reconociendo de que este que está aquí era totalmente justo, era perfecto, no tenía pecado en Él. Y uno se puede preguntar, pero ¿cómo este hombre logró entender esto? ¿Cómo un criminal como él, logró entender esta verdad tan esencial? Bueno, y esto es lo que estoy diciendo aquí, que él había entendido verdades divinas porque Dios se las había revelado. Es lo mismo que le pasó a Pedro en Mateo 16:15. Si podemos ir allá a Mateo 16:15 al 7, es cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién creen que Él es? Entonces Pedro dice así. Bueno, el versículo 15 dice: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro había entendido esta verdad de que Jesús era el Hijo de Dios, no porque Él era muy inteligente o porque había estudiado mucho, sino porque Dios mismo se le había revelado. No venía de Él, no venía por un esfuerzo de Él, sino porque Dios se lo había revelado. Entonces, de la misma manera, yo pienso que este malhechor había entendido, había pasado de blasfemar a Jesús a declarar de que Jesús era totalmente inocente, sin ningún pecado, porque en todo ese proceso Dios le había revelado esa verdad. Dios mismo le había revelado esta verdad. Pero ahora uno puede pensar, ¿qué esperanza tiene este malhechor? Porque él había entendido el juicio de Dios. Él había entendido que estaba a punto de morir. Toda una vida de pecado, toda una vida haciendo lo que él quiera. Inclusive tenía sus 2 manos crucificadas y sus 2 pies crucificados. ¿Qué podía hacer? Bueno, según su religión legalista de la época, el hombre ya estaba perdido. Porque él no podía ir a un templo a sacrificar animales. Él no podía ir a retribuirle aquel daño si es que acaso había hecho para ser perdonado. Él no podía hacer nada de esto, él no podía hacer ninguna obra. No había ninguna esperanza evidente para él. Pero en realidad esto es algo bueno. El ser humano debe llegar a ese punto para que exista una esperanza para él. Llegar a ese punto de creer de que no hay ninguna esperanza para ti, de ver de que en tus manos no tienes ninguna capacidad para estar bien con Dios. Reconocer de que tu pecado te hace meritorio del infierno eterno, que eres culpable delante de Dios y que ante su santidad no tienes oportunidad de pasar. Esta desesperación que llegó a sentir, porque uno puede entender ante esa realidad, estar al borde de enfrentarse a Dios. Este hombre estaba lleno de desesperación. Esta misma desesperación, este mismo temor, esta misma angustia que este criminal sentía, es lo que cada persona debe sentir. Es lo que cada persona, es la reacción correcta de cada persona debe entender, debe tener ante la santidad de Dios. Saber de que uno no puede cumplir ese requisito y por sus propios medios, por sus propias fuerzas, no puede hacer nada. No hay ni una esperanza. Pero la pregunta es, porque este tipo de pensamiento no creo que haya surgido en ese mismo instante. Él debió haber tenido ya algo de tiempo pensando en esto, minutos anteriores, no lo sé. Pero la pregunta es, ¿por qué este hombre llegó a sentir esto? ¿Por qué este hombre llegó a estar en este punto? Porque Dios mismo se lo había revelado. Pero en esa instancia, en ese momento, él vio una esperanza. Y estoy seguro que esta esperanza la vio cuando escuchó a Jesús decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús refiriéndose a todas las personas que estaban blasfemando a Él. Entonces este criminal debió haber pensado: esta es mi esperanza,
esto es lo que yo necesito un perdón, yo necesito el perdón. Y aquí está alguien que está pidiendo perdón por ellos, aquí está alguien que me puede dar ese perdón. Y esto es lo que toda persona debe tener, que cuando llegas a ese punto de sentir una inutilidad propia, ver que esa esperanza no está en uno mismo, sino está en otra persona. Y esa persona es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces lo segundo que podemos ver, lo otro que podemos ver de este malhechor es que él miró a Cristo. Porque en el siguiente versículo podemos ver que dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Una mejor traducción para eso está en la Biblia de las Américas, que dice así, y dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Creo que esto es una mejor traducción, atribuyéndole esta palabra a Jesús, no a Lucas que estaba escribiendo el texto mismo, sino al malhechor que le estaba llamando a esta persona de aquí al lado, Jesús. Eso demostraría que este malhechor lo conocía y es algo consistente, porque en esa época, debido a todos los milagros que Jesús había hecho, debido a todos los acontecimientos divinos, inclusive haber resucitado a un hombre, era la persona más famosa de la época. Entonces todos lo conocían a él. Luego, ¿qué podemos ver? ¿Qué es lo que él le pidió? ¿Qué es lo que él le pidió a Jesús? Acuérdate de mí. Él pidió que lo tenga presente en su memoria, que se acuerde de él. ¿Pero cuándo? Cuando vengas en tu reino. Él estaba aseverando que Jesús iba a venir como un rey a gobernar a esta tierra. Esto es algo increíble y esto es lo mismo que nosotros podemos decir de anteriormente, que esto es algo que se lo ha revelado Dios, de que él entendía que esta persona que estaba aquí, Jesús, era el Mesías, que él era ese rey que el Antiguo Testamento había prometido que iba a venir a reinar a esta tierra. Esto es una aseveración increíble. Y es un contraste en medio de todas las blasfemias que iban dirigidas a Jesús, en medio de todo ese cúmulo de comedia dirigida hacia Jesús. Había un hombre, el menos esperado, porque uno podría esperar estas aseveraciones de un líder religioso, uno podía esperar estas aseveraciones de un estudioso, de un entendido, pero no, estas aseveraciones de que Jesús era perfecto, y que era el mismo Hijo de Dios, el Mesías, que iba a venir a reinar, vino de un criminal, de un hombre que a diferencia de los otros, había reconocido su culpa, que tenía temor al Señor, había reconocido su inutilidad ante Dios. Pero ¿por qué el malhechor supo esto? ¿Cómo el malhechor supo esto del reino de los cielos? Esto porque esto era un mensaje preeminente en Jesús, en su ministerio. Jesús siempre habló del reino de Dios, no era algo que nunca había mencionado. Esto lo podemos ver en varios pasajes de Lucas, para ir leyendo solo algunos. Si vamos a Lucas 4:43. En Lucas 4:43, que este texto era cuando Jesús estaba predicando en Galilea, podemos ver en el versículo 43 que Jesús dice esto: pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Luego vemos en Lucas 8:1, si vamos un poco más adelante, en Lucas 8:1, que dice así: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Luego podemos ir un poco más adelante en Lucas 9:2. Y aquí vemos lo mismo, que el mensaje preeminente de Jesús era el reino de Dios. En Lucas 9:2 dice así: y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y por último, un pasaje conocido en Lucas 21:31, este pasaje que estuvimos viendo semanas anteriores con el pastor Sixto, Lucas 21:31, dice así: así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios.
Este mensaje del reino de Dios era un mensaje muy predicado por Jesús. Por tal motivo era un mensaje muy conocido en la época. Por esto este criminal podía entender aquello. Pero ¿qué significa esto del reino de Dios? Bueno, esto es el reino de Dios. Es ese mensaje que viene desde el mismo Antiguo Testamento, sobre todo en Daniel, que es que existirá un reino terrenal y eterno que reemplazará todos los reinos y destruirá todos los reinos de ahora. Es el reino del Mesías. Él vendrá físicamente y gobernará en esta tierra, logrando así cumplir el pacto abrámico y davídico que se le hizo a Israel, que se le hizo literalmente al pueblo de Israel, por quienes todas las naciones iban a ser bendecidas. Este era el reino de Dios que este criminal estaba hablando. Pero entonces, ¿por qué él pedía ser parte de este reino? Bueno, porque él sabía que si tú no eras parte de este reino, ibas a sufrir juicio. Ibas a sufrir juicio. Y esto lo podemos ver en Mateo 22, en Mateo capítulo 22, cuando Jesús estaba hablando acerca del reino de Dios, luego de hablar de la parábola de los labradores malvados, que también habla acerca del reino de Dios. Jesús entonces, anteriormente, esta parábola se la dirigía a todo el pueblo y diciendo, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Aquí podemos ver en esta parte de la parábola que tenemos a dos grupos de personas, a dos reacciones ante el reino de Dios. Estas reacciones, uno de ellos habían respondido con indiferencia, volvieron a sus labores, y otro de ellos habían respondido con violencia, destruyendo a aquellas personas que daban la invitación. Pero el resultado para estas dos personas fue solo una: el sufrimiento, la matanza y destruir sus ciudades. Aquellas personas que tienen poco en reino y que son hostiles contra el reino de Dios, van a sufrir juicio de parte de Dios. Entonces, este malhechor pedía que se acuerde de él cuando venga su reino. Y esto expresa también un acto de fe de parte de este malhechor. MacArthur, hablando de este pasaje de aquí, él dice, y cito, el hombre expresó fe en que Jesús es el Salvador, ya que no le habría pedido entrada al reino a menos de que creyera que Jesús estaba dispuesto a darle la entrada y que era capaz de proporcionarla. Como este criminal no tenía ninguna esperanza, no había esperanza en él, porque ¿qué podía hacer él? Como habíamos dicho anteriormente, sus manos crucificadas, sus pies crucificados, no tenía esperanza alguna. Entonces él vio la única esperanza que tenía, y es la única esperanza que verdaderamente todos aquí tenemos, y es la persona de Jesucristo. Jesús, que en poco tiempo iba a sufrir el castigo por aquellas personas que iban a creer en él, la ira divina que todos los que estamos aquí merecemos, Jesús la iba a recibir por el pecador. Y hay que poner nuestra fe en él, nuestra confianza en él, y pedir su misericordia, porque eso es lo que este malhechor pidió. Él no fue a exigir, prácticamente su palabra fue un ruego, rogando misericordia. Pero ahora vamos a ver el último punto, que es acerca de la respuesta de Jesús. Y aquí a veces solo nos vamos directamente al segundo malhechor, que lo que le respondió en él. Pero hay algo interesante que ver, porque aquí intervinieron dos malhechores, el primero y el segundo. ¿Pero qué pasó con el primero? Bueno, la respuesta de Jesús ante el primero, como vemos, no fue ninguna, fue silencio total.
¿Y esto qué podemos aprender? Que Cristo no responde a aquellos que son pecadores obstinados y orgullosos. Si tú no sientes culpa por tu pecado, si tú todavía te deleitas en tu pecado, si no te importa acerca del juicio de Dios, si ni siquiera pasa en tu mente el hecho de que el día de mañana puedes morir y que puedes terminar bajo el juicio de Dios, si en ti no hay ninguna gota de culpa, entonces la respuesta de Dios para ti es silencio. No hay ninguna respuesta. Inclusive la Escritura dice que Dios no escucha tus oraciones. Las oraciones que tú puedes dirigirle a Él con ese corazón que tienes, Él no la va a escuchar. Y esto podemos verlo en Proverbios 28:9. Podemos ir ahí a Proverbios 28:9, que dice así: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Qué podemos ver aquí en Proverbios? Que aquella persona que aparta su oído para no oír la ley, que aquella persona que tiene en poco la ley de Dios, aquella persona que tiene en poco las cosas divinas, que está aferrada a su pecado, que está obstinado en pecar, su oración es abominable delante de Dios. Esto también lo podemos ver en Isaías 1:15. En Isaías 1:15, que es Isaías hablándole al pueblo de Israel llamándolos al arrepentimiento debido a que ellos estaban viviendo una vida hipócrita, estaban sacrificando animales, estaban haciendo todo lo que la ley decía, pero ellos vivían hipócritamente. Entonces, ¿qué les dice Dios a estas personas que sacrifican animales, que estaban cumpliendo por encima de la ley, pero que sus corazones eran obstinados delante de Dios, no querían abandonar su pecado, ni siquiera temían a Dios? Bueno, Dios le dice esto: cuando extendáis vuestras manos, en Isaías 1:15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Entonces podemos ver que esta es la respuesta de Dios ante pecadores obstinados y orgullosos: silencio. Pero ¿qué respuesta Dios tiene para aquellas personas que están constritos por sus pecados, aquellas personas que sienten ese peso de culpa por sus pecados, aquella persona que sabe que está bajo la condena de Dios, sabe que está bajo el juicio de Dios y que le pide misericordia a Dios con un corazón sincero? La respuesta de Jesús es esta, la misma que recibió este malhechor: consuelo. Jesús empezó diciendo de cierto. Esta palabra quiere decir verdaderamente, en verdad. Jesús siempre utilizaba esta palabra de cierto para decir algo que era algo inconcebible, algo que tal vez era de no creer. Y es que claro, Jesús estaba a punto de darle consuelo a un hombre que había pecado toda su vida y que al borde de la muerte había decidido abandonar su pecado y poner su fe en Jesús. Cualquiera pudo haber pensado: este hombre ya no tiene esperanza. Pero por eso Jesús dijo de cierto, diciendo que aquello que iba a decir era ciertísimo. ¿Y qué cosa era ciertísima? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Una promesa de descanso para este malhechor. Una promesa de consuelo para este malhechor. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto debió haber sido para este malhechor un aliciente increíble. Habiendo pasado tantos minutos de culpa, de dolor, de condena, él había escuchado que aquella persona que había depositado su fe le daba esa esperanza ciertísima de que el mismo día, el día de hoy, iba a tener descanso, iba a estar en el paraíso. Y esto hace eco a Mateo 11:28, que es un llamado que Jesús le hace a todos aquellos pecadores que están cargados con sus pecados. Y Mateo 11:28 dice así: venid a mí, todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Si alguno que está aquí o alguien que está escuchando está cargado por su pecado, está cargado, se siente cargado de tanta culpa, de tanta maldad, ve que esa ley que Dios ha impuesto es tan alta, ve que inclusive lo que Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, te es imposible cumplirla y sientes esa culpa de haber ofendido a un Dios santo, y que estás cansado de aquello, cansado de sentir esa carga, cansado de saber que estás bajo el juicio de Dios, Jesús le dice: ven a mí,
que yo te haré descansar. Como lo hizo descansar a este malhechor, Jesús lo hizo descansar a él, con esta promesa que está abierta para toda aquella persona que está dispuesta a abandonar su pecado, a arrepentirse y a poner su fe en Jesús. Y esto es lo que cada uno debería buscar. Y termino con este versículo que hace eco a todo lo que estamos viendo aquí, porque hablando de Jesús, este era el ministerio de Él. En Lucas 19:10 podemos ver esto acerca de Jesús. Para esto Jesús vino al mundo. En Lucas 19:10 podemos ver esto de aquí. Porque este pasaje habla acerca de Jesús y Zaqueo, en que en medio de todo Jesús había, por su providencia, habiendo logrado de que Jesús terminara en la casa de este publicano, de este recaudador de impuestos, Zaqueo, que era odiado por la sociedad, que era despreciado por la sociedad. Pero Jesús, de manera amorosa, había terminado en su casa, providencialmente, de parte de Dios, y Zaqueo había hallado salvación. Y Jesús termina diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahora mismo Él está haciendo lo mismo. Aquellas personas que están perdidas en sus pecados y que sienten esta culpa, Él las va a salvar, si es que se arrepienten y ponen su fe en Él. Oremos, hermanos. Gracias te doy, Señor, por este tiempo que Tú has permitido que estemos aquí reunidos. Gracias por Tu misericordia, por Tu gran amor para con nosotros, Señor. Te agradezco por todo tus bendiciones, por todo Tu amor, Tu gran amor para con nosotros, siendo pecadores tan malvados, Señor. Te pido también por aquellas personas que no tienen salvación, Señor. Hazle ver su maldad, hazle ver su pecado, Señor. Aquellos pecadores obstinados, que ellos puedan entender de que no hay esperanza fuera de Ti, de que deberían sufrir, deberían estar angustiados porque su condición es triste, Señor. Que ellos puedan reconocer su pecado. Y aquellas personas que se sienten esa culpa, que están angustiados por el pecado y que sienten un temor divino, que ellos te miren a Ti, Jesús, el único Salvador. Ten misericordia de ellos, Señor. Provéeles salvación, te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús.